Buenos días a todos. ¿Ya regresaron de mundanear los que se fueron de vacaciones? Muchos llegan hasta hoy en la noche, ¿verdad? No llenan. Hoy vamos a formalmente acabar el tema de los romanos y voy a cumplir algo con lo que me comprometí el primer día que empezamos a analizar la carta a los romanos, cuando empezaron a surgir las primeras preguntas con versículos que aparentemente contradicen todo lo que ya vimos en Romanos. Versículos que parecen decir claramente que la salvación se pierde, o que tú tienes que guardar tu salvación, o que cualquiera puede salvarse, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Jesús murió por todo el mundo, ¿por qué nosotros dijimos que no fue por todo el mundo? Entonces, el miércoles empezamos a analizar las doctrinas de la gracia y vimos la parte 1, donde analizamos los primeros 3 puntos. La idea es que hoy analizamos los últimos 2 y luego me dedico a analizar estos pasajes que aparentemente contradicen lo que hemos estudiado, ¿ok? La intención, y lo leí el miércoles, es que seamos como los judíos de Berea, que recibieron de buena gana la instrucción de Pablo, pero checaban todos los días en la Escritura para ver si era cierto lo que les enseñaba. Entonces no te pido que me creas solamente porque lo dije, sino que compares con la Escritura para ver si lo que te estoy diciendo realmente concuerda con la Escritura. Y no me enojo si revisas la Escritura, y lo quiero decir, habían pasado varias semanas que lo quería decir y se me olvida. Me emociono con la Biblia y se me olvida, pero no. Antes de empezar quiero decirlo por adelantado. Ya me ha topado muchísimas personas en redes sociales, personalmente también, que me dicen: oye, Hernán, ¿no te enojas si comparo lo que tú enseñas con lo que enseña otro pastor? ¿Qué creen que les contesto? Que claro que sí me enoja. ¿No es cierto? Que cómo se atreven a dudar de mí. Claro que no me enojo, y tampoco me enojo si no me crees. Es más, si no quieres creer la Biblia, tampoco me enojo contigo. Ese no es asunto mío. Lo que yo busco es que no me creas ni a mí ni a nadie. Que tú llegues a tu propia postura bíblica, que tú llegues a tus propias conclusiones. Y si estás plenamente seguro y convencido, defiéndelas con tu vida. No se vale que digas: no, pues yo creo lo que Hernán me enseñó, o lo que el fulano de tal me enseñó, o lo que mis ancestros, mi familia me ha enseñado. Créeme que si ellos se equivocaron y tú les crees, ellos y tú, derechitos al infierno. Así que no se trata de que lleguemos a un consenso y que todos estemos de acuerdo y que seamos felices. No, se trata de que analicemos la Escritura y en base a la Escritura determines una conclusión, ¿ok? Por eso la sección de preguntas. No me enojo si preguntas, y si hoy es la primera vez que vienes, no requieres un derecho de antigüedad para preguntar. Tienes todo el derecho de preguntar, nada más no te enojes y no digas obscenidades. Mientras no hagas eso, todos felices y contentos, ¿ok? Entonces, analicemos los dos puntos que me quedaron pendientes del miércoles pasado, pero quizás haya personas que es la primera vez que escuchan estos temas. Quiero repasar los 5 puntos de la gracia, brevemente resumir los 3 que ya vimos y luego enfocarnos en los 2 que tenemos. Por eso hoy no tengo un pasaje base, porque vamos a ver muchísimos. Creo que hoy es uno de los días que voy a romper mi récord de pasajes bíblicos que les voy a estar diciendo. Entonces los vamos a leer en cierta forma rápido estos pasajes para poder decirlos todos y que veas que lo que te estoy diciendo no es idea mía, sino que viene en la Escritura. Entonces, 5 puntos de la gracia. El primero es depravación total. El segundo es elección incondicional. El tercero es expiación limitada. El cuarto, gracia irresistible. Y el quinto, perseverancia de los santos. ¿Qué significa depravación total? Lee Romanos 2, Romanos 3. Nadie busca lo bueno. Todos se han descarriado. No hay quien busque a Dios. Todos tienen veneno de serpiente en sus lenguas. Siempre buscan lo malo. Entonces, el miércoles vimos muchísimos pasajes que hablan, no nada más de la gente del Nuevo Testamento, sino también de la gente incluso anterior al diluvio, que Dios decidió salvar solamente a las personas que se subieron al arca, y a los demás, como la humanidad buscaba de continuo el mal, Dios decidió
traer juicio y salvar solo a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Nada más. Entonces, la misma maldad que consumía a los hombres antes del diluvio es la misma que consume a los hombres hoy en día. Pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, la misericordia. Dios no nos ha consumido, pero no creo que haya una diferencia significativa entre nosotros y los hombres antes del diluvio. La Biblia es clara cuando dice que nadie busca a Dios, y Jesús dijo que esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras son malas. Romanos 1 dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, los entregó a sus razonamientos depravados y a sus deseos egoístas. Entonces, el punto número 1 es reconocer que bíblicamente la Biblia no le atribuye a ningún ser humano el bien, ¿ok? El único que ha sido sin pecado en la historia de la humanidad es Jesús, y no era un humano común y corriente, era 100% humano y 100% Dios, ¿ok? Entonces, el único sin pecado es Jesús. Cualquiera que diga que no es tan malo y que realmente es una buena persona, tiene problemas serios con la Escritura, que la Escritura asegura que todos somos malos. Luego, el punto 2, si realmente todos somos así, y esto no significa que no puedas hacer algo bueno. Hay mucha gente que puede hacer cosas buenas, y no estoy diciendo que los cristianos son los únicos que hacen cosas buenas, porque conozco ateos que son más buenas personas que muchos cristianos, ¿ok? Así que un ateo puede hacer cosas muy buenas, ir a salvar a los niños de África, rescatar a los perros de la calle, lo que tú quieras. Pero eso no significa que tenga una naturaleza distinta a lo que la Biblia dice. A pesar de que hay áreas en su vida donde hacen cosas muy buenas, siguen siendo corruptos por dentro, siguen teniendo malos deseos. Si se les ofrece la luz, la van a rechazar. ¿Me explico? Cualquiera puede tener una situación donde haces algo bueno, y ese no es el punto. El punto es quién eres en tu interior, hacia dónde tienes la tendencia, hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, el propio apóstol Pablo decía que era un miserable, que las cosas buenas que quiere hacer no las hace, y las cosas malas que no quiere hacer termina haciéndolas. Pablo dijo que la carne es opuesta al espíritu, ¿ok? Entonces, depravación total es la condición de todo ser humano. Luego, si todos son depravados, aunque ocasionalmente hacemos cosas buenas, ¿cómo es que algunos van a ir al cielo? ¿Cómo es que algunos van a estar con Jesús? ¿Cómo es que algunos van a entrar al nuevo reino milenial? Bueno, la Biblia habla sobre la elección, y la elección es incondicional. Entonces, vimos y proporcioné muchísimos pasajes, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, que prueban que Dios ha elegido desde el principio. Si no, explícame a Noé y a su familia. No los eligió Dios entre todos los seres humanos de la tierra, los eligió. ¿Por qué escogió después a Abraham, a Jacob, y aborreció a Saúl? Luego nos vamos a enfrentar al tema de que Dios levanta a Saúl, pero escoge a David. Desecha a Saúl y establece a David. La elección es algo que está presente en toda la Escritura desde Génesis, ¿ok? Lo importante en este caso es que si todos son depravados y Dios te eligió, no pudo basarse en tus buenas obras, porque tú eres malo, y yo también, ¿verdad? No me excluyo en esa parte. Todos somos malos. Así que para que Dios elija a las personas como Abraham, que Abraham era idólatra, para que Dios eligiera a Abraham tuvo que ser incondicionalmente, es decir, sin tomar en cuenta sus malas acciones. Y uno de los más claros ejemplos de la elección incondicional es Pablo. Cuando antes de que se cambiara el nombre, siendo Saulo, ¿qué hacía Saulo? Perseguía la iglesia. Y camino a Damasco, Jesús se aparece y algo le hace a Saulo, que ahora Saulo le llama Señor, se cambia el nombre y se convierte en un predicador del Evangelio. ¿Bajo qué buenas obras escogió a Pablo? Ninguna. Fue incondicionalmente. Y vamos a leer más adelante un pasaje donde Pablo dice que desde el vientre de su madre Dios lo eligió. Así que no pudo haber sido porque era un muy buen fariseo, porque era perseguidor de la iglesia, sino que fue incondicionalmente. Entonces, la única forma en la que una persona puede venir a Dios es porque no se le toma en cuenta el pecado que tiene. Y es incondicionalmente.
si no cometeríamos el error que Jesús enseña en la parábola de la persona que entra a orar y le dice: Dios, te doy gracias porque no soy como esos otros, te doy gracias porque yo sí te doy diezmo, te doy gracias porque yo esto y yo el otro. Y entra el publicano, no dice nada, está arrinconado allá lejos y nada más se golpea el pecho y dice: se propició a mí que soy pecador. Jesús enseña claramente que quien salió perdonado fue el publicano y no el que se la daba de muy justo. ¿Por qué? Porque no es por obras, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estos dos puntos son lógicos. Si todos son malos, pero Dios ha elegido alguno, no puede ser en base a sus buenas obras, ¿ok? Estos dos nos llevan a un punto controversial que lo vimos el miércoles. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿por quiénes murió? Analizamos 3 opciones. Jesús murió para que todos los hombres se salven, todos, a lo que se le llama universalismo. Y en este caso, sin ofender, yo nada más estoy diciendo lo que muchas corrientes del cristianismo creen. Nuestros amigos católicos son universalistas. Ellos aseguran que nadie se va a perder. Oye, pero si fue bien malo, pero malo, pues bueno, según nuestros amigos católicos dicen, él va a estar mucho tiempo en el purgatorio, pero ahí se le va a quitar todo. Y ya cuando haya pagado su sentencia en el purgatorio, pues entonces un día va a salir y ya es: ¿qué onda, Hitler? ¿Te tardaste un chorro allá ahora? Sí, no, es que sí me la bañé cuando andaba ya matando a los judíos, pero ya pagué. Ah, bueno, bienvenido al reino. Eso es lo que se imaginan nuestros amigos católicos. No existe el término justicia en que unos serán echados al lago de fuego eterno y otros con Dios, sino que Dios es tan bueno que a fin de cuentas no va a dejar que nadie se vaya al infierno. Eso es universalismo, eso es una teoría. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó por todos y todos se van a salvar. Una conclusión. Segunda conclusión: Jesús murió en la cruz y se van a salvar todos aquellos que quieran salvarse. ¿Ok? Depende de ti, esa es la segunda conclusión. Y yo ilustraba el miércoles, quisiera que hicieras la imagen mental, que imagínate que yo soy Jesús y la gente va caminando rumbo a la condenación. Entonces, como Jesús ya pagó por todos, pero lo que se necesita es que esa persona quiera salvarse, muchos imaginan a Jesús diciéndole a la persona: hey, acéptame, estoy llamando a tu puerta. La persona sigue caminando a la condenación y Jesús va con ellos: déjame entrar, si abres la puerta entraré a ti y cenaré contigo. Yo no puedo hacer nada porque soy un caballero. Te respeto, todas tus decisiones las respeto, por favor acéptame, acéptame. Y se fue al infierno. Entonces tiene que venir con el otro: tú, aguas, mira cómo le fue, acéptame, acéptame, acéptame. Y se fue el otro. Pero luego viene un Hernán cualquiera: acéptame. Y Hernán dice: sí, sí te acepto. Y Dios dice: yes, al fin. Ángeles, organicen un buen party, porque Hernán se arrepintió y se viene bien contento con Hernán. Porque Hernán, a diferencia de los otros, fue astuto y supo elegir a Dios, cosa que los otros pecadores no hicieron, ¿verdad? El problema con eso es que entonces yo me salvé porque así lo decidí y eso es una obra mía. Y la Biblia dice claramente que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y nos habla sobre la predestinación. Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo fueron predestinados, elegidos y predestinados. Así que es imposible que mis acciones hayan movido a Dios. Y los que se quieren defender dicen: bueno, es que como Dios ya sabe todo, Dios vio que a Hernán, el día que le dijeran ven a la iglesia, Hernán iba a decir sí quiero. Entonces, como Dios vio la película, y también puse este ejemplo, Dios se sentó cómodamente en su sofá, como muchos lo imaginan, tiene una pantalla que HD ni 4, lo que sea, que es 4X ahorita las pantallas de alta resolución en HD. Dios se siente y dice: a ver, silencio todos porque viene la parte donde Hernán va a decidir. Digo, Dios no tiene idea, ¿verdad? Dios apenas está viendo la película, que es el futuro. Eso no lo digo yo, Eso lo dicen aquellos que aseguran que tú decides si te salvas o no. Entonces, cuando viene la parte en la que me van a preguntar a mí, Dios le pone pausa, dice: a ver, tráiganme el libro de la vida, ¿verdad? Donde están escritos todos los que se van a salvar. Y luego dice: a ver, play en cámara lenta. ¿Quieres venir conmigo a la iglesia? Y Hernán dice: sí. Entonces, pausa. Hernán va a decir que sí. Hernán está en el libro de la vida. ¿Me explico? Y luego le preguntan a cualquiera de ustedes, dice: no. Ah, no, entonces ¿sabes qué? No va en el libro de la vida.
Y así ve la película de todos. Y Dios hizo un recuento de todos aquellos que sí quisieron y luego dijo, ya está, aquí tengo la lista de todos los que van a decir que sí. Ahora sí, voy a crear el mundo y se va a salvar Hernán y se va a salvar tal y tal, porque yo ya vi lo que va a pasar. Pero eso nos lleva al mismo problema. ¿Por qué se salvó el Hernán del futuro? Por sus decisiones, por sus obras. Y cuando la Biblia dice que no es por obras, entonces nunca va a ser una decisión mía. ¿Me explico? Entonces, tendríamos que descartar esa segunda opción. Aunque haya sido en el futuro, no puede ser una obra mía. Nos queda solamente una tercera opción. La primera es, Jesús murió para que todos se salven y todos se van a salvar. Nuestros amigos católicos, ¿verdad? Otra es, Jesús murió para el que quiera salvarse, que se salve. Lamentablemente esa es la mayoría del cristianismo actual, ¿verdad? Y tiene nombre, arminianos o wesleyanos. Si es la primera vez que oyes eso, pregúntale a Google. Y ahí va a salir, porque hoy no tengo tiempo de entrar a ese detalle. Y luego queda una tercera opción. Jesús murió para salvar a un determinado grupo de personas. Y eso es lo que nos dice la Escritura literalmente, cuando Jesús dice, yo los escogí a ustedes y no ustedes a mí, cuando le dice a sus discípulos. Incluso dejan claro, y uno de ustedes es diablo, haciendo referencia a Judas. Luego dice Jesús en Juan 6 y en Juan 10, nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre. Y todo el que el Padre me da, no lo rechazo. Y la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. ¿Ok? Jesús dijo antes de ir a la cruz, Padre, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Eso hace un énfasis directo e innegable de que Jesús no está interesado en todos, sino en los que el Padre le dio. ¿Ok? Y Jesús dice que de los que el Padre me da, ninguno perecerá y nadie los arrebatará de mi mano. Así que la expiación limitada, que es el tercer punto, no está diciendo que Jesús no tiene el poder para salvarlos a todos. Claro que lo tiene. Expiación limitada no está diciendo que el sacrificio de Jesús estuvo limitado y solo alcanzó para unos pocos. Tampoco. Es más que suficiente para la humanidad entera, desde el principio de la humanidad hasta el fin. Eso no es el problema es que la Escritura dice claramente que para su gloria y por su gracia, algunos los eligió, los predestinó, luego creó el mundo y se asegura de que aquellos que Él eligió lleguen a la salvación. Pablo dice, a los que predestinó, a esos llamó, al rato lo leeremos. A los que llamó, justificó. A los que justificó, santificó. A los que santificó, glorificó. Todo lo hace el Padre. Y nos enfocamos y di mucho detalle de esos pasajes y de esos 3 puntos el miércoles. Así que teniendo el contexto de lo que ya vimos, entremos al cuarto punto. Gracia irresistible o llamamiento eficaz. ¿Qué significa esto? Ok, todos son malos, Dios eligió incondicionalmente a unos, Jesús murió por esos que fueron elegidos, ahora, ¿cómo le hace Dios para que vengan a Él? ¿Me explico? ¿Cómo le haces para que una persona que no quiere nada con Dios venga a los pies de Jesús? ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? ¿Verdad? Es un caso clásico. Entonces, las personas que Dios eligió vienen obligados a los pies de Dios, es decir, Dios dice, mira, no me importa si tú quieres estar conmigo o no, vas a venir. Nuestros amigos ateos dicen, yo no quiero nada con Dios, porque Dios había de obligarme a estar con Él. Y muchos cristianos le dicen, porque Dios te ama, ¿verdad? Y quiere darte una vida mejor. Y entonces el ateo por lógica va a decir, bueno, y si me ama tanto, ¿por qué no me deja en paz? Imagínate que tienes una muchacha que te gusta, en el caso de los hombres, y te gusta como nunca antes te había gustado una mujer, y estás locamente enamorado de ella. El problema es que ella no te pela. ¿Qué harías si tú le dices, mira, te amo tanto, 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 y no puedo estar sin ti, que te secuestré para que puedas recibir mi amor? ¿Te parece que esta persona está realmente enamorada? O si le dijera, ¿sabes que te amo tanto, 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 que como sé que no quieres estar conmigo, entonces te dejo ser? ¿Cuál de las dos situaciones muestra un verdadero amor? ¿El que la secuestra en contra de su voluntad o el que la deja ser?
Ok, pero nuestros amigos cristianos lamentablemente dicen, pero si tú no amas a Dios te vas al infierno. Y dicen los amigos ateos, ¿cómo? Jesús me ama y me quiere librar del castigo que me va a dar si no lo amo, ¿verdad? Hay una imagen muy común que ponen a Jesús a la puerta y dice, ábreme. Y el ateo que está dentro dice, ¿quién eres? Soy Jesús y te amo y quiero librarte del castigo eterno. ¿Y ese castigo eterno de dónde viene o qué? Es lo que yo te voy a hacer si no me abres la puerta. ¿Sí o no? Así predican muchos cristianos. O lo amas o te vas al infierno. Y dicen nuestros amigos ateos, ¿qué clase de novia histérica es Dios? Que enfurece y se vuelve loco si no le correspondes. Hay un grave error y un profundo error cuando tratas de aplicar la salvación a todos y que se salve el que quiera. No tiene sentido. ¿Por qué Dios habría de condenarte eternamente si no lo amas? Tendría problemas serios, psicológicamente hablando. Dios tendría problemas serios si no puede tolerarte porque no lo amas. Entonces dices, ¿por qué fue al infierno esta persona? Porque no amó a Dios. ¡Qué ridículo! ¿Cuál es la verdadera razón bíblica? ¿Por qué una persona va al infierno? Porque nunca quiso estar con Dios. ¿Me explico? Dios no va a forzar a nadie. Entonces, ¿cómo los trae? ¿Cómo es que hace que una persona venga a sus pies y esa persona no quiere nada? Si Jesús dijo, esta es la condenación, la luz vino a los hombres y los hombres huyeron de la luz. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Saulo? ¿Qué pasó contigo? En eso consiste eso. Vamos a Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, una vez que alguien fue predestinado, ¿se acuerdan? Priorizo en griego. Una orden previa. Dios dio la orden y luego los llama. Ok. Esta palabra llama o llamó es el griego kaleo, que se traduce como llamar, invitar o convocar. Ya hay dos tipos de llamados en la Biblia, el externo y el interno. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos el ordo salutis, el orden de la salvación? Y en la parte del llamado hice una diferencia, externo e interno. El llamado externo es la predicación del Evangelio. Te invito a la iglesia, te invito a que escuches un tema. Eso es un llamado externo y las personas pueden decir sí o pueden decir no, ¿verdad? Pero luego vamos a Juan 16:8. Hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Algo que el Espíritu Santo hace en las personas, no en los creyentes, Aquí está hablando del mundo. Algo que el Espíritu hace en algunas personas del mundo es que los convence de su error. No te obligó, no te trajo Dios a sus pies a fuerza, sino que de repente algo pasa dentro de ti, y si eres un cristiano genuino, me vas a comprender, algo pasa dentro de ti y lo que antes era completamente locura, ahora tiene perfecto sentido. ¿Te ha pasado? Creer en Dios es cosa de, escuché a personas que decían, eso es de viejitas pobres y de gente inculta. Y yo también lo dije alguna vez, y aquí estoy de viejita pobre o de persona inculta. Porque lo que no tenía sentido para mí, como ateo que yo era, de repente tomó perfecto sentido. Ya no tengo duda. ¿Qué fue lo que pasó? Algo dentro de mí me convenció de que yo estaba en un error muy grande cuando decía que no hay Dios. Esto es lo que se conoce como el llamado interno. Algo pasa en ti que tú dices, yo vengo buscando a Dios. Antes quizás no tenía sentido, quizás nunca te había interesado, pero cuando Dios te llama, a los que predestinó, esos llamó, y a los que llamó justificó, ese llamado en particular, leamos Juan 6:37, Jesús lo describe así, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Así que todos los que están apuntados en el libro de la vida, que son los que el Padre le dio a Jesús, van a venir a Él. Y no queda el criterio de la persona. Así que, ¿cómo le hace Dios para traerlo?
¿Cómo es que hay algo tan fuerte en la persona, más fuerte que la misma persona, que lo convence de que tiene que ir a los pies de Jesús? Juan 6:45, en los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y nos empieza a detallar un poco este asunto. Escucha al Padre, aprende de Él y va a Jesús. Leamos Mateo 16:15 al 17. Creo que aquí hay una aplicación en el caso de Pedro. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces fíjate, para que Pedro reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, ¿qué tuvo que pasar según el propio Jesús? El que el Padre le da, aprenderá del Padre y vendrá Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le dice al Pedro? Tú estás aquí, tú me ves como el Hijo de Dios, porque el Padre te lo reveló. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo la Trinidad tiene un papel indispensable en la salvación. El Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu Santo sostiene. Quita uno de esos tres y la salvación es imposible. Si no has sido elegido, nunca vas a elegir a Dios, nunca vas a venir a los pies de Jesús. Si Jesús no hizo lo que hizo en la cruz y recibe el sumo sacerdocio según Melquisedec, jamás hubiésemos estado a la altura. La justicia de Jesús fue impuesta a nosotros. Jamás podríamos presentarnos ante Dios si no fuera por lo que Jesús hizo. Pero luego tenemos el tercer paso, lo que el Espíritu Santo hace. Y ahorita lo leeremos a continuación en el siguiente punto. Pero vamos a Gálatas 1, 15 al 16. Dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo, siendo fariseo y opositor de Jesús, ¿a qué conclusión llegó? ¿Cuándo lo escogió Dios? Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Ya había una predestinación antes de que hiciera cualquier cosa. Y luego lo llamó por su gracia, que es cuando se lo topó en Damasco, ¿verdad? Camino a Damasco. Y luego dice: ¿qué pasó hoy en Damasco? Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Quien escucha al Padre aprende de Él y viene a mí. Es el Padre quien revela al Hijo. ¿Ok? Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Y esto es una conclusión muy, muy importante y muy interesante. ¿Cómo sabes quién realmente cree en el Dios de la Biblia? ¿Cómo puedes saber eso? Nuestros amigos judíos ortodoxos dicen: yo creo en el Viejo Testamento. Es Dios. Ellos no van a decir que es Jehová porque ese nombre no aparece. Es YHVH, el Altísimo. Ok. Vienen los testigos de Jehová y dicen: yo también creo que hay un Dios. Nuestros amigos católicos: yo también. Nuestros amigos arminianos o wesleyanos, llamámosle sinergistas, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Aquellos que piensan que yo me salvo en cooperación, Dios y yo trabajamos en equipo para salvarme, eso es sinergismo. Ellos dicen: yo también creo en el Dios de la Biblia. Y luego vienen los monergistas, nosotros, que decimos que es Dios quien salva a las personas y que yo no tengo nada que aportarle para mi salvación, pero sí hay obras que tengo que demostrar, pero no para salvarme. ¿Ok? Nosotros los monergistas decimos: yo también creo en Dios. Bueno, entonces creemos en el mismo Dios. Dicen ellos: dejemos nuestras diferencias a un lado y vivamos todos como hermanos. A eso se le llama ecumenismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo puedes saber que crees en el mismo Dios? Para empezar, si lo que dice aquí es cierto, ¿puede existir una persona que dice: yo creo en Dios pero en Jesús no? Claro que no. Si esto es cierto, si es cierto que el Padre les revela a las personas quién es Jesús para que vayan con Jesús, y es Jesús quien los salva, cualquier persona que no reconozca a Jesús como Dios no puede venir de Dios. Testigos de Jehová, judíos ortodoxos,
mormones, ahí quedan descartados. Musulmanes, quizás aquí no hace mucho ruido el Islam, pero también ellos dicen, sí, claro que sí, creemos en el Dios de la Biblia. Y nos mandó que matáramos a todos los infieles. Ah, caray, no puede ser que el mismo Dios de la Biblia a uno les hable de amor y a ellos de matar a los infieles. Pregúntale sobre Jesús. ¿Quién es Jesús para ellos? Para nuestros amigos, bueno, no conozco a ninguno de esos, pero le llamaré amigo a nuestros amigos islamistas. Para ellos Jesús es un profeta, nada más. Entonces ahí descartas prácticamente el 90% de las corrientes cristianas. Y te quedan muy pocos que reconocen a Jesús como Dios. Y si Jesús es Dios, entonces hay una Trinidad. Es imposible que alguien diga que sirve a Dios del cielo, pero no reconozca al Hijo como mismo Dios. ¿Me explico? Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y también Pedro nos habla del llamado. Dios que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna. ¿Se acuerdan la glorificación que vimos en Ordo Salutis? El último paso, cuando tendremos la imagen del Hijo. Aquí dice Pedro, fuiste llamado a eso. Concuerda con lo que Pablo dijo. A los que predestinó, a esos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó, glorificó. Entonces, no es una idea loca de Pablo, también lo tiene Pedro. Jesús lo enseñó directamente. Hay un llamado y se le llama irresistible porque hay algo más fuerte que tú que te convence de tu error. ¿Quién de aquí honestamente estuvo buscando a Dios y se lo encontró? Anduvo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Y de repente, ándale hasta que te hallé. ¿Te estabas escondiendo? Dicen nuestros amigos ateos, ¿por qué si Dios quiere que todos se salven, por qué se esconde de la gente? Hay ateos que dicen, yo he buscado a Dios toda mi vida y nunca lo he encontrado. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Yo te lo puedo decir en mi persona. Yo nunca busqué a Dios, Él me buscó a mí. Yo nunca me encontré con Jesús, Él me encontró a mí. Como camino a Damasco, Pablo no buscaba a Jesús y Jesús se aparece a él. Tú no querías nada con Dios, ¿cómo no? Yo lo andaba buscando en las iglesias. Sí, pero antes de que tuvieras algo aquí adentro que te mueva a buscarlo, ¿qué hacías? ¿Cómo es que de repente tienes un deseo interno inapagable, insoportable por encontrar a Dios? Ese es el llamado. Hay algo que te dice, ven, y como Dios no intenta, ¿estás de acuerdo conmigo que Dios nunca intenta nada? Un intento es un a ver qué pasa, a ver si me sale. Dios es todopoderoso y nunca intenta. Dios hace. Y si Él te dice, ven, ¿qué vas a hacer? Vas. ¿Obligado? No, porque cuando le dijo a Pedro le dice, si tú eres Jesús y no eres un fantasma, ordena que vaya a ti caminando por el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. ¿Qué tuvo que suceder en esa instrucción? Ven. ¿Qué tuvo que pasar para que Pedro caminara sobre el agua? O cualquiera que se bajara de la barca iba a caminar. Es decir, Dios modificó toda el agua de manera que Pedro se bajó. Y si a Juan se le hubiese ocurrido, Juan te hubiera dicho, sí, la instrucción fue a Pedro. Ven, y le dio todo lo que necesita para ir, incluso la habilidad de caminar sobre el agua. Alguno dirá, es que Pedro tenía una fe muy grande. Es imposible porque esa prueba era la respuesta a la duda de Pedro. Si tú eres Jesús, ordena que yo vaya, así que eso jamás fue en fe, ¿verdad? Ven, y Pedro sobrenaturalmente camina porque Dios, Jesús, dio la instrucción. Y llega el día en el que te va a decir, o ya te dijo, ven, y vas. ¿Me explico? No es que tú dijiste, bueno, pues ya me parece una buena idea buscar a Dios. Creo que ya
ya fallé mucho, ya pequé mucho, ahora sí, voy a buscar a Dios. Es lo que dicen nuestros amigos ateos. Ahorita no me hables de Jesús, ahorita estoy joven y bello. Deja que esté viejo, a punto de morirme. Entonces voy a decirle, ahora sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y no sé si se acuerdan que en ese tiempo les di un ejemplo. Nuestros amigos ateos se burlaban de los cristianos, y con justa razón, porque decían, el evangelio de muchos cristianos es, y lo ilustran con una caricatura, es como si Osama Bin Laden, el día en que lo encontraron y están a punto de matarlo, Osama Bin Laden se acuerda que alguien le predicó el evangelio una vez. Entonces, obviamente es una situación hipotética, no le pasó esto a Osama Bin Laden. Bueno, no que yo sepa. Ok, entonces, cuando están a punto de dispararle, ¿qué crees que se le ocurre hacer a Osama? Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Lo matan y aparece en el cielo. Le dice, yes. Porque alcanzó a hacer la oración justo antes de morirse. Tomó la decisión justo antes y es más que suficiente. ¿Te parece? Eso no tiene nada que ver con un llamado, ¿verdad que no? Cualquiera que diga que yo voy a Dios tiene que negar el llamado. Tiene que negarlo. Y esos pasajes de la Escritura tienen que decir, no, pues están mal. Sí dice, pero no es. Ya he conocido pastores así. Dice, aquí la Escritura dice esto. Sí, pero no. ¿Cómo no? Es que eso dice, pero no. O sea, uno lo puede tomar como quiera. Dices, bueno, pues entonces ¿a qué vamos a llegar? Si literalmente habla de un llamado, si literalmente habla de una elección, si literalmente habla de que el sacrificio de Jesús es limitado, ¿cómo lo niegas? Entonces, es imposible negar el llamado y se le llama irresistible porque precisamente, como no depende de ti y tú eres un ser corrupto, tú obedeces la instrucción de Dios. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la gracia irresistible, estamos de acuerdo que es bíblica, ¿verdad? ¿Te parece que me la saqué de la manga o que hay suficiente información bíblica para concluir de esta forma? Entonces, cuando alguien te habla de Dios, existen tres voluntades en juego. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Así que imagínate, hay una persona a quien se le va a predicar del Evangelio. Oye, te invito a conocer más de Jesús. Tres voluntades están en juego. Dios quiere salvarlo. Él querrá salvarse. Satanás lo impedirá. ¿Quién gana de esos tres? ¿Quién gana? ¿Cuál voluntad es más fuerte? ¿La de Dios, la de la persona que recibe la invitación o la del diablo mugroso? ¿Cuál gana? Nuestros amigos que aseguran que la salvación se pierde o que tú te la ganas porque la aceptaste, tienen que decir que tu voluntad es más fuerte. Por eso nuestro amigo Marcos Witt, bueno, no es mi amigo, dijo, Dios tiene las manos atadas si tú no tienes fe. Es decir, mi voluntad, lo que yo decido y quiero, es más poderoso que el mismo Dios. Nuestros amigos cristianos que dicen, si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Y sacan de contexto Apocalipsis 3:10, un mensaje para la iglesia, pero ellos se lo aplican al no creyente. Jesús no va a abrir la puerta si no le abres. ¿Qué están diciendo? Que tu voluntad es más poderosa que la de Dios y que no importa que Dios quiera salvarte, no puede si tú no quieres. De manera que ¿quién es el Todopoderoso? Dios no, tú. Y más cuando dice que tú comprometes a Dios con tu fe. Tú decláralo. ¿Quién de aquí está enfermo para declarar que ya no está? No vienen enfermos aquí. Y si están enfermos se aguantan, ahí hay un enfermo. Si tú realmente tienes la voluntad por encima de Dios, es tan fácil decir yo declaro en el nombre de Jesús y ya. Y yo reto a que digas eso y vayas y te hagas un examen clínico. Y que constaten el milagro. A ver si realmente ya se fue la enfermedad. Todos esos que declaran como quiera piden oración, ¿verdad? Y yo pregunto, si ya declaraste, ¿para qué pides oración? ¿Verdad?
Oren por mí, hermano, ya declaré la enfermedad fuera. Entonces, ¿para qué quieres que ore? Por si no jala, ¿verdad? Si no pega. Es que este género sale con oración y ayuno. Y no ha ayunado, hermano. ¿Podría usted ayunar por mí? ¿Podría usted reprenderlo? Porque yo no ando como que no ando muy bien con Dios, pero tú estás más cerca de Dios. Ore por mí. O sea, que yo tengo un poder especial que Dios dijo, no lo voy a sanar. Y yo le voy a decir, Dios, agarra la onda, mira que te lo pido yo. ¿Sí me has visto predicar? ¿Sí has visto todo lo que he hecho por ti? Y Dios va a decir, bueno, Hernán, nomás porque Hernán me lo pidió, ahí va la sanidad. ¿Quién es el Todopoderoso? Hernán. ¿Quién es el que tiene control del universo? Yo, porque yo puedo mover a Dios. Pero si la Biblia es cierta, es imposible que tú muevas a Dios. Es imposible que tu voluntad se ponga por encima de la de Él. Ahora, ¿y Satanás? ¿Qué papel tiene en esto? Dios quiere salvar a alguien y Satanás no. ¿Qué hace Dios? Se preocupa. Dice, ¿cómo le hago para que Hernán venga, pero que Satán no se dé cuenta? ¿Se preocupará Dios por los planes del enemigo? ¿No dice que Jesús está sobre toda potestad, autoridad, principado y gobernador y hueste? ¿Quién es el que está en la cabeza en la autoridad? Jesús. ¿Le preocuparán los planes del diablo? Claro que no, porque para que funcionen los planes del diablo, un ser que está bajo autoridad, ¿quién tiene que darle la orden? Y después nos metemos en el asunto de que si Dios hace el mal, ¿verdad? Porque si Dios está en control de Satanás y Satanás hace lo malo, ¿quién está haciendo lo malo? Pero no es tema de hoy. Entonces, entre la voluntad del hombre, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios, ¿cuál gana? Voluntad de Dios, por eso es el llamado irresistible. Si Dios te dice, ven, ni Satanás ni tú pueden hacer algo al respecto, pero no te obliga, te convence. ¿Ok? Ese fue el punto, gracia irresistible. Pasemos al último, perseverancia de los santos. Este es muy importante que lo entendamos y es el último en la lista por orden lógico. Estás depravado. Fuiste elegido incondicionalmente a causa de tu depravación, pero la elección fue antes de la fundación del mundo, ¿ok? Dios te eligió y luego Dios, por medio de Jesús, tiene todo lo necesario para imponerte la justicia de Jesús. Luego te llama. Y si alguien viene a los pies de Jesús y alguien nace de nuevo, y ahorita vamos a hablar de eso, alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu Santo, se le abrió el entendimiento porque el Espíritu Santo está en él, ¿qué va a pasar con esa persona? Pudiera ser que una persona que pase por todos esos pasos, de repente digan, ya no quiero nada con Dios y se va. Otra vez, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. Puede ser que una persona diga, no, ya no quiero nada y ahí me voy. Basta, ya tuve suficiente con Dios. Y Jesús nada más lo ve con ojos remi, así llorando. ¿Cómo se va el hijo? No te vayas. No quiero nada. Cómo me duele que mis hijos se vayan. Y que es totalmente incapaz de traerlo de regreso. Y el pobre Jesús llora y sufre cada que no estás con él. ¿Qué opinas al respecto? Es posible que Dios te haya escrito en el libro de la vida y luego diga, pero si tú quieres te borro. O bueno, que Dios diga, ¿sabes qué, Hernán? Llegaste al colmo, has pecado demasiado, te voy a borrar. ¿Cuántos pecados son suficientes para que seas condenado? Quien ya estuvo aquí en el estudio de la Carta a los Romanos ya sabe, ¿cuántos pecados se requieren para ser condenado? Uno. Cuando digas que ya has pecado mucho y ahora sí Dios te va a borrar del libro, ¿qué me muestra? Discúlpame, pero me demuestra que no lees la Biblia. Por consecuencia eres ignorante de esas cosas. Porque ¿qué tanto es mucho y qué tanto es poquito si con un pecado estás condenado? Así que si tú dices, si ya pecas mucho, pues Dios dice, ya basta. Y el que dice, bueno, yo peco, pero no tanto, así que aquí ahí la llevo Dios. No necesito que tú hagas nada por mí, a mí nomás ponme donde hay. Y yo aquí me encargo. Tú échame aguas y yo me encargo y llegaré a la meta.
Así es como piensan muchos cristianos. Pero ¿qué pasaría con alguien que fue elegido? ¿Llegará a la glorificación? ¿Triunfará o se quedará en el camino? ¿De quién depende? ¿De ti o de Dios? Leamos Romanos 8, 29 al 31. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Es una orden, priorizó, predestinó. Dios dijo, y ahí me voy a poner yo, Hernán, va a llegar a ser la imagen de Jesús, punto. Versículo 30, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Todo lo hace Dios. Luego, versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Qué significa eso? Si Dios ya me predestinó, ¿quién se puede oponer a eso? ¿Quién puede oponerse al plan de Dios? ¿Quién en mi contra va a lograr que me condenen? Si todo lo hace Dios, es imposible. Es imposible. Romanos 8, 38 al 39. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí habríamos que agregarle un asterisco y decir, menos Hernán. Hernán sí puede. Ponle tu nombre ahí. Menos Jorge. Jorge sí puede. ¿Quién te puede apartar del amor de Dios? ¿Cuántos pecados? Ninguno. Nada te puede apartar de su amor. ¿Y yo? Si yo no quiero estar, ¿tú eres alguna cosa que no fue creada? ¿O eres un ser creado? Dice que ni cosa alguna en toda la creación. ¿Tú eres creado? Estás en esa lista, ¿verdad? Ni tú puedes apartarte del amor de Dios. Porque el pacto es que Dios borrará tus transgresiones, no que ya no vas a transgredir. No tomará en cuenta tu pecado. Eso es lo que dice, no dice y ya no pecarás. Entonces Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo, los pecados que tienes ahorita, los que has cometido y los que vas a cometer. Y en eso consiste su gracia y su misericordia. No te los va a tomar en cuenta porque te ama. Pero eso no significa que tú puedes pecar a gusto. ¿Me explico? Entonces, si nada te puede separar del amor de Dios, y un verdadero convertido se aparta de la iglesia, alguien que fue elegido, ¿qué va a pasar con él? Así se llama el punto, el quinto, perseverancia de los santos. Y la palabra santo en el Nuevo Testamento es agio. No me acuerdo el término hebreo para la palabra santo ahorita, pero significan lo mismo, apartado para, separado de. Los santos de la Iglesia y del Viejo Testamento no son personas perfectas, son personas apartadas. Y la propia palabra santos significa apartado ¿por quién? Por Dios. ¿Y de qué nos está hablando? De una elección, ¿verdad? Quien diga yo soy un santo pero no creo en la elección se contradice, porque la palabra santo es apartado. Y para que te hubieran apartados porque te eligieron. Si todos estuvieran apartados no existe el término santo, ¿verdad? Entonces, cualquiera que se considere santo sabe que va a seguir pecando, aunque no quieras, es inevitable. Internamente no deseas pecar, pero vas a cometer errores, ¿ok? Entonces, Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que, ¿tú te perfeccionas, tú mejoras o Dios te perfecciona? Entonces yo para qué estudio, ¿no? Que al cabo que Dios me perfecciona. No mezcles peras con manzanas. Esta perfección, para llegar a la estatura de Cristo, la palabra perfección es completar en griego. Vas a ser completado, no perfecto, vas a ser completado y Dios te va completando. ¿Cómo hace esto? Efesios 4 del 11 al 13.
Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Entonces, Dios te va perfeccionando, te va completando. ¿Por medio de qué? De los ministerios en la iglesia. Fíjate que no eres tú quien se perfecciona, ni tampoco te perfecciona el pastor. Es Dios usando al pastor, usando al maestro. ¿Me explico? Entonces, un verdadero creyente, vas a darte cuenta que cada vez aprende más de Dios. Por consecuencia, su vida es cada vez más diferente. Por consecuencia, hay una iglesia bíblica funcionando, ¿verdad? Si estos ministerios no trabajan en una iglesia, no puede haber santos perfeccionados. ¿Qué pasa si no te congregas en ninguna iglesia? ¿Cómo vas a ser perfeccionado? No puedes. No puedes. Si alguno asegura que ama a Dios, pero no a la iglesia es el cuerpo de Cristo. No amas a la iglesia, no amas a Cristo. Y si no amas a Cristo, no tienes a Dios. Así de simple. Yo no me congrego porque Dios está en todas partes. ¿Cuál es la conclusión bíblica simple? No conoces a Dios. No has nacido de nuevo. No, hermano, ya nací de nuevo, pero no, esas iglesias son puros hipócritas. No te preocupes, siempre hay espacio para uno más. ¿Verdad? No, se supone que todos deben de ser santos. ¿Qué entiendes por santo? Perfectos, hermano, lee tu Biblia. Bueno, ya sé que llegaste a esa conclusión leyéndola. Lee el original. La iglesia no está formada de gente perfecta. Ahí están los hipócritas, los ladrones, los mentirosos, ex hipócritas, ex ladrones, ex mentirosos, que ocasionalmente se siguen equivocando. ¿Ok? Entonces, tú no vas a la iglesia porque ahí tienes a puras buenas personas, finas y bien portadas. Ahí están todos aquellos que necesitan ser capacitados. Y los mismos que capacitan necesitan ser capacitados. Así que nos necesitamos unos a otros. 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces vemos que cuando te vienen problemas, estás en un ambiente controlado, porque eso que te está pasando, aunque parece que es imposible de solucionar, la Biblia dice claramente que lo puedes aguantar. Si no lo puedes aguantar y te llegó ese problema, entonces no eres de Dios. Porque a los que son de Dios no les da algo que no puedan aguantar. ¿Ok? Y aquí nos habla de tentación y te va a dar la salida. Oye, pero es que no hay salida. Si no hay salida, haces a Dios mentiroso. Porque dice aquí que hay una salida. Así que todos esos cristianos desesperados y deprimidos, porque piensan que no hay salida, hay que leerles este pasaje y recomendarles que lean la Biblia, ¿verdad? Es imposible que si tú seas de Dios, llegues a un punto en el que no hay salida. Siempre la hay. Ahora, a veces la única salida es morir. ¿Me explico? ¿Eres cristiano sí o no con el arma en la cabeza? ¿Cuál es tu salida? Depende. ¿Quieres salir bien o quieres salir mal? ¿Quieres salir mal? Dile que no eres cristiano. Asunto arreglado. Es una salida, ¿no? ¿Quieres salir bien? Sí, soy cristiano. Y tienes dos opciones. Te dispara o no. Pero ahí está la salida, ¿verdad? ¿Y la salida correcta cuál es? Permanecer fiel, aunque te cueste la vida. Entonces, cuando digas que no hay salida, arrepiéntete de tus pecados, pecador. Si la hay. 1 Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ok, ¿qué pasa si fuiste tentado y pecaste? A pesar de que ahí estaba la salida. Ahí estaba claramente y tú dijiste, no me vale. Aquí dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Versión 60 dice,
Y si algún hombre hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos casos ha perdido Jesús? Si Jesús es Dios, ¿Él puede intentar salvarte? ¿Puede intentar librarte? No, Él no intenta, Él lo hace. Y si Jesús es tu abogado, ¿cuándo perderá un caso Jesús? Nunca. Romanos 7, 18 al 25. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Solo un auténtico creyente puede entender esto. Solo un auténtico creyente lucha consigo mismo. Aquel que no es de Dios se deja llevar y dice: hermano, la carne es débil. Ni modo. Quien es cristiano sabe que la carne es débil y por eso lucha consigo mismo. ¿Ok? Y va a sufrir y va a estar angustiado muchas veces porque sabe que no merece la salvación. Pero en eso consiste. Si tú dejas de sentir eso, estás en problemas. Si llega el momento en que dices: no, ¿sabes qué? Sí, estoy pecando, pero no le hace. Salvo, siempre salvo. Se miente a sí mismo y da evidencia de que no conoce a Dios. Es al contrario. Miserable de mí. Señor, ten misericordia de mí, porque sé lo que tú has hecho en mi vida. Sé que me has llamado y sigo siendo un malagradecido. Sigo eligiendo lo opuesto. Aunque sé que no debo de hacerlo, algo en mí lo sigue decidiendo. Perdóname, no me tomes en cuenta este pecado. Esa es la oración de un creyente genuino, que aunque sabe que su salvación es segura, porque está en las manos de Dios, jamás se va a volver arrogante, porque su condición le revela su verdadera posición ante Dios. Su naturaleza no lo va a dejar sentirse arrogante. Entonces, la perseverancia de los santos nos habla de esto en pocas palabras. Toda persona que sea un creyente genuino va a caer algunas veces, pero vamos a ver que se levanta. Y no se levantó por iniciativa propia, porque la gracia sostiene. 7 veces caerá el justo, Dios lo levantará. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, levantado será. Bienaventurado el hombre a quien no se le toma en cuenta su pecado, dijo David. En eso consiste la perseverancia. No que tú digas: ya, hoy voy a cambiar y voy a ser diferente. Inténtalo si quieres. No puedes, no te vas a mantener mucho tiempo. Cuando Dios te dice: basta, levántate, tus ropas ya han sido lavadas, ve y cumple lo que te encomendé, vas a ir y te vas a sostener porque se dio la instrucción, no porque tú tengas el poder. ¿Me explico? La perseverancia de los santos es la señal indiscutible de que Dios está en ti. Por eso la pena máxima en una congregación, según Mateo 18, es la expulsión. Mateo 18 habla de cómo se arreglan los problemas, y la expulsión de alguien no es concluir que es un pecador enviado al infierno. Es la última esperanza para ver si el Espíritu Santo está en él. Porque si lo expulsas de la congregación y se dice, como Pablo enseñó también, nadie habla con él ni come con él, tiene 2 opciones: o decir me vale, o decir estoy mal y necesito ponerme a cuentas con Dios. Si esa persona se entristece, como la persona en 2 de Corintios, y busca el perdón de Dios, va a ser bienvenido en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene la evidencia de la perseverancia, de que Dios lo levanta. Si esa persona se aloca y en lugar de enmendarse sigue enseñando doctrinas extrañas, Himeneo, Alejandro, Fileto, no les espera más que la condenación.
porque no eran de Dios. Y hay pasajes que nos van a meter en problemas, entre comillas, y ahorita los vamos a ver a continuación. Pero entonces, Judas 1:24, ya le puse 24 capítulos a Judas. Judas 1, versículo 24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. Y sigue leyendo, pero ¿qué dice aquí Judas? Que Dios puede guardarte para que no caigas y establecerte sin tacha. No cosa tuya, Dios lo hace en ti, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:12. Por este motivo padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Dios tiene poder para guardarte. Y por último, Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces, la perdición de las personas que Él ha elegido, ¿en manos de quién está? De Jesús. Y si la tarea de Jesús es que no se pierda ninguno, ¿quién puede perderse? Ninguno. ¿Me explico? Y mucho pecado no tiene nada que ver. Es Jesús quien asegura que no se pierda. Por eso estamos seguros en sus manos. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Entonces, no hay para dónde hacerse en cuanto a la perseverancia. Es Dios quien nos sostiene. Y Romanos 8:1-2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué condenación es esta? La perdición. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Me explico? Si tú aseguras que te puedes perder, tienes un serio problema con todos estos pasajes y principalmente este. Si tú estás en Cristo, no vas a ser condenado. Entonces, entremos ahora en los problemas de los versículos que parecen decir que estamos equivocados. Quizás tengas en la mente ya algunos, ¿no? Que parecen ser muy contradictorios y que claramente enseñan que estamos en un error nosotros al decir que la salvación está segura en las manos de Dios, que los elegidos no se pierden porque Jesús no va a permitir que se pierdan. Pero te encuentras pasajes como este. Leamos 1 Timoteo 2, 3-6. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces, ¿qué dice este pasaje literalmente? Dios quiere que todos sean salvos y que Cristo pagó por todos. ¿Ok? ¿Qué acabamos de decir nosotros en el punto número 3? Que el sacrificio de Jesús es limitado para ciertas personas. ¿Tenemos un problema? ¿Sí o no? Aparentemente sí. ¿Por qué lo leo aquí? Porque quiero que entendamos que estas conclusiones a las que hemos llegado no es algo de que crees por fe. Es algo que proviene de la Escritura. Y como quiero que entiendas que proviene de la Escritura, no tengo ningún problema en mostrarte los pasajes que aparentemente contradicen. Porque si esto es realmente una contradicción, si Jesús dijo, no te pido por el mundo, sino por los que me diste, y si Jesús dijo, no se perdió ninguno de los que me diste, sino el hijo de perdición, y luego dice que murió por todos, no me estoy contradiciendo yo. ¿Quién se está contradiciendo? Jesús. Así que el problema no es que si yo me estoy contradiciendo, el propio Jesús contradice lo que nos está diciendo la propia Escritura, el propio Espíritu Santo, cuando Pablo escribe a Timoteo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Problema número 1. Jesús murió por todos y Dios quiere que todos se salven o no. Resolvámoslo bíblicamente. Vamos a Mateo 25:41.
Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y está contando la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? ¿Qué se le va a decir a los cabritos? Eso. Entonces, Jesús está diciendo aquí que no todos se van a salvar, ¿verdad que no? Hay unos que van al fuego eterno. Versículo 46. Mateo 25, 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que claramente nos dice que unos se salvan y otros no. Entonces, ¿por qué Pablo en Timoteo nos dice que Dios quiere que todos se salven y que el rescate es para todos? En este caso, Pablo estaría contradiciendo al propio Jesús. Leamos lo que nos dice, leamos lo que realmente escribió Pablo en el original. Cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos, esto es muy importante que lo entendamos. La palabra quiere es el griego zeló, que viene de telema. Zeló se traduce como querer lo que es mejor, desear la mejor oferta. Entre paréntesis, según los diccionarios, la mejor oferta puede ser rechazada. Entonces, cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos, ¿qué dice el original? ¿Dice que Dios los va a salvar o que Él quiere eso porque es lo mejor? Como cuando Dios le dijo a los israelitas, pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien para que te vaya bien. ¿Cuál era ahí la voluntad teló de Dios? ¿Qué es lo que Dios quería que los israelitas escogieran? Pues lo bueno. Cuando la Escritura dice en el original que Dios quiere que todos se salven, ¿está diciendo que los va a salvar? No. Dios quiere que todos hagan lo que es mejor para ellos, ¿ok? Entonces, que Dios quiere que todos sean salvos no significa que los va a salvar a todos. Significa que esa es la mejor oferta que Él tiene para todos los hombres, ¿ok? Luego, dio su vida como rescate por todos. Ok, si quiere que todos quieran salvarse, esa es la mejor oferta, porque Él pagó por todos. Cuando nosotros decimos que la expiación limitada le va a servir a unos cuantos, yo claramente dije que eso no significa que el sacrificio de Jesús no pueda rescatarlos a todos. Claro que puede rescatarlos a todos. Cualquiera podría beneficiarse de eso. El problema es que la Biblia enseña que nadie quiere, que nadie busca a Dios, que amas más las tinieblas. Entonces el rescate está para todos. Claro, no hay ningún problema con eso. El problema es que nadie va a ir. Nadie va a ir con Dios. Nadie lo busca. Él tiene que traerte a los pies de Jesús porque te convenció y entonces tú eres justificado. ¿Me explico? Entonces, ahí está la cruz. Ahí está el beneficio. Y si Dios te dijera, si quieres acéptalo, ¿qué le vas a decir? Que no. Para que le digas que sí, Dios tuvo que hacerte nacer de nuevo. Así que este pasaje nada contradice lo que hemos enseñado. Segunda de Pedro 3:9. Dice el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Otra vez aquí, ¿verdad? No quiere que nadie perezca. Y no podemos usar la misma fórmula. Vas a decir, pues quiere significa la mejor oferta. No, aquí no aplica. Aquí la palabra quiere es distinta. La palabra quiere es volumai. No teló, volumai, que se traduce como planear con absoluta determinación, estar determinado a llevar algo a cabo, tener plena intención de ejecutarlo. ¿Qué está diciendo entonces aquí Pedro? Que Dios quiere que todos se arrepientan y ese quiere no va a depender de ti, es algo que Dios está decidido a hacer. Dios va a hacer que te arrepientas. Pero, ¿quiénes son estos? Leamos la versión 60. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes son nosotros? En esta ocasión, la versión 60 lo traduce literalmente. El original dice nosotros. ¿Quién es ese nosotros? ¿Todo el mundo? ¿A quién está escrita la carta de Pedro? A la iglesia. ¿Quiénes son nosotros en este versículo? Que hasta Pedro se incluye. ¿Quiénes son? Los santos. Y en este caso, cuando dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, y la palabra es bulomai, te está diciendo, Dios está determinado a hacerlo. ¿Me explico? Así que este pasaje, en lugar de ser en nuestra contra, es a nuestro favor. Porque claramente el original dice que eso es lo que Dios ha decidido hacer. ¿Me explico? ¿Sí queda claro? ¿O me lo saqué de la manga? Lee el original, consulta los diccionarios y vas a ver claramente que incluso algunos diccionarios hacen la distinción entre bulomai y teló. Teló es rechazable, bulomai no. Porque teló es un deseo, es la mejor oferta. Bulomai es una decisión. Así que, segunda de Pedro 3:9 trabaja a nuestro favor, ¿verdad? Y si Dios ha decidido hacer eso, leamos Job 42:2, Nueva Versión Internacional. Dice, yo sé bien que tú todo lo puedes, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, si Dios ha decidido eso, ¿alguien puede frustrarlo? No. Muy bien, pasemos a uno más común, Apocalipsis 3:5. Estos dos pasajes que vimos ahorita es en cuanto a la salvación, ¿verdad? Todos se van a salvar o solo unos pocos. Y ya demostramos que no hay ningún problema con las doctrinas de la gracia. Este pasaje habla sobre perder la salvación. Apocalipsis 3:5, versión 60 porque es la que más he escuchado en muchas partes. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué está diciendo este pasaje? Preguntan nuestros amigos que no piensan como nosotros. Aquí dice claramente, según ellos, que al que venciere no lo borrarán, ¿verdad? Y el que no venza, por conclusión lógica, lo borrarán, ¿verdad? Ahí está. Entonces te puede borrar si no vences, ¿verdad? Dios, le eché todas las ganas, pero no pude. Yo decir, híjole, ¿no venciste? Te borra del libro, según la interpretación de ellos. Ahora déjame darte una interpretación bíblica. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hagamos una clara diferencia entre exégesis y eisegesis. Ya se deben de saber todos qué significa, ¿verdad? Pero bueno, ahí veo personas nuevas. Eisegesis. ¿Qué es eisegesis a la hora de que interpretas un pasaje? Poner tus ideas al texto. Yo digo, ¿qué dice ese texto? El que venciere no será borrado. Por consecuencia, si no vences, serás borrado. ¿Eso dice el texto? No, ahí le estás poniendo tú cosas que el texto no dice, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Es una amenaza o es una promesa? Al que venciere no borraré su libro, no borraré su nombre. Ya estoy borrando cosas que no son. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro. ¿Es una promesa o es una amenaza? Lo que el texto dice por sí solo, no lo que tú crees. No le pongas nada al texto. ¿Qué dice? Es una garantía. Si tú vences, nunca serás borrado. ¿Me explico? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. Eso es una motivación. ¿Qué se requiere para vencer? ¿Qué se requiere? Todos los que han nacido de Dios vencen al mundo, dijo el apóstol Juan. ¿Quiénes son los únicos que pueden vencer? ¿De qué habla la perseverancia? De que vas a seguir pecando y Él te va a levantar. Entonces, ¿quiénes van a vencer? Aquellos a quien Dios sostenga. Y a esos, dice, se les darán vestiduras blancas y su nombre nunca será borrado. En ningún momento dice que si no vences, serás borrado. Porque si no vences, no eres de Dios. Nunca estuviste escrito en ese libro. ¿Me explico?
Así que este pasaje, en lugar de ser contrario, nos es favorable, porque garantiza que todo el que venza jamás tiene en riesgo su salvación. ¿Me explico? Y somos más vencedores por medio de ¿quién? Entonces, si no tienes a Cristo, ¿vas a vencer? Claro que no. Solo aquellos que son de Jesús vencerán. Y tenemos la certeza de que nuestro nombre nunca será borrado. Así que es punto a mi favor, ¿verdad? Filipenses 2, 12 al 13. Versión 60, que también es muy utilizado en la versión 60. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pausa. Dicen nuestros amigos contrarios, ya ves, tú te tienes que ocupar de salvarte, ¿verdad? Y si no te ocupas de salvarte, no te vas a salvar. Otra vez es eisegesis. Le están poniendo cosas al texto que no dice. Leamos el versículo que sigue, el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tú quieres salvarte, ¿por qué quieres salvarte? Porque Dios lo produjo en ti. Entonces, en lugar de ser contrario, nos es favorable, ¿verdad? Confirma que la única forma en la que alguien puede ocuparse en su salvación es porque Dios produce el querer como el hacer en esa persona. ¿Eh? Entonces, otro punto a nuestro favor. Romanos 14, 15. Versión 60. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y lo he leído muchas veces y dicen, ¿ya ves? Es claro este pasaje. No hagas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Si decimos que realmente Jesús murió por sus ovejas nada más, aquí dice claramente que tú puedes hacer que alguien se pierda. ¿Sí o no? Según la versión 60, ¿verdad? Leamos la NBI. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. ¿Y qué palabra cambió? La versión 60 dice, no hagas que por la comida tuya se pierda. La NBI dice, no destruyas. Y como la NBI es del diablo y quiere cambiar la palabra de Dios, ya no habla de perderse. O no significa que sea del diablo, y significa que el original puede traducirse en ambas formas. Este es el punto. Si este pasaje es verdadero y tú puedes hacer que alguien se pierda, entonces cuando Jesús dijo, ninguna de mis ovejas perecerá y nadie las arrebatará de mi mano, se está contradiciendo, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esta? Nos vamos a lo que realmente dijo el autor de la carta a los Romanos. La palabra perder es el griego apolumi, que se traduce como destruir, pérdida. Destruir o pérdida. ¿Qué dijo la versión 60? Se perderá. ¿Qué dijo la NBI? Se destruirá. ¿Quién me está mintiendo? Ninguno de los dos. Son traducciones válidas. Pero ¿cuál aplica aquí? Si se pierde el hermano, estamos en problemas, ¿no? Si destruyes al hermano, pues también. Bueno, veamos dónde la propia Escritura ha traducido esta misma palabra de una forma distinta. Mateo 5:29. Dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. ¿Cuál es la palabra aquí? Destruir o perderse. Aquí la palabra es perder una sola parte de tu cuerpo. Perder una sola parte de tu cuerpo. ¿Habla de que perdiste la salvación o de que perdiste algo? Perder una sola parte de tu cuerpo. Te quedas sin un ojo, pero te salvas, ¿verdad? Otro pasaje, Mateo 10:6. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Cuáles son aquí la palabra? Descarriadas. ¿Pero de quién son las ovejas? Andaban descarriadas, ¿verdad? ¿Significa que se perdieron?
No, muchos entre esas ovejas descarriadas se hicieron discípulos de Cristo. Así que no puedes decir que todos aquellos que estaban perdidos es porque no se van a salvar. Mateo 10:42. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Y aquí la palabra es perderá. Entonces, ¿qué significa cuando dice que por causa de la comida harás que se pierda un hermano? Leamos 2 de Juan 1:8. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Otra vez la misma palabra, perder el fruto. Entonces, ¿cómo podemos resolver este asunto con la propia Escritura? Cuando dice se perderá el hermano, puede sufrir pérdida o puede perderse. 1 Corintios 3:15 es el versículo definitivo. Dice, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y aquí está el caso de un cristiano salvo que sufrió pérdida. Cuando por causa de tu comida un cristiano sufre pérdida, no está hablando de que perdió la salvación. Es más, la palabra salvación ni siquiera está mencionada en el texto ni en el contexto. Nos habla de esta pérdida, que cuando lleguemos, ya vamos a entrar a 1 Corintios a partir del próximo miércoles, vamos a llegar a ver este tema, donde hay personas que van a sufrir pérdida, pero siguen siendo salvos. Entonces, ese pasaje tampoco nos mete en problemas, porque aquí está el caso de los cristianos que sufren pérdida, pero que como quiera son salvos. Entonces, vamos a ver uno último de los más famosos, porque también traigo el de Saúl. ¿Alguien ya conoció el problema de Saúl? ¿Alguien ya se enfrentó al problema de Saúl? Levante su mano. 1, 2, 3. ¿Los demás no han leído Primera de Reyes? Primera de Samuel. Primero veamos 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, versión 60. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán abiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Igual, si tú quieres decir, bueno, aquí la palabra destrucción es pérdida, no. Aquí la palabra destrucción no es la misma. Aquí la palabra destrucción es, permítanme, aquí la tengo. La palabra destrucción es apólea, que se traduce como perdición, algo que produce que sea totalmente cortado de lo que podría ser o debería ser. Así que no tiene vuelta de otra. Aquí Pedro está diciendo que efectivamente se van a destruir, no de que sufrirán pérdida, y que estaban en el pueblo y que introdujeron herejías destructoras y negaron al Señor que los rescató. Entonces, ¿quiénes son estas personas que efectivamente van a ser destruidas? Juan nos da la respuesta, 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. ¿Qué significa esto? Que no todo el que se congrega es salvo. Hay muchas personas que temporalmente se van a congregar y luego se van a ir enseñando locuras. Y dirías, ¿perdieron su salvación? Claro que no. Juan aclara, estaban aquí, pero no eran de aquí. El caso más claro es Judas. Judas hizo milagros, ¿verdad? Sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, ¿verdad? ¿Se salvó? Cuando Jesús dijo, nació para perderse, ¿significa que se va a salvar? Cuando Jesús dijo, uno de los que están en la mesa me va a traicionar, ay de aquel hombre, mejor le hubiera sido no nacer, ¿eso significa que se va a salvar? Entonces, ¿cómo es que Judas hizo todo eso? Leamos Mateo 13:24-30, parábola de Jesús. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
¿Alguien ha visto la cizaña literalmente? ¿Se parece al trigo? Hace tiempo les traje una foto, pero de día no se ve en el proyector. Son casi idénticos. A simple vista se ven iguales. La cizaña y el trigo se ven iguales. Entonces dice, versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Eso qué significa? Que en el huerto del Señor hay trigo y hay cizaña y son casi idénticos. Pero la cizaña jamás fue trigo y el trigo jamás fue cizaña. Y es imposible que haya sembrado trigo y se convierta en cizaña. Y al revés, esto habla de la elección. Trigo y cizaña, y están juntos y se parecen, pero el trigo jamás cambió su naturaleza, jamás dejó de ser un elegido, y la cizaña jamás se convirtió en elegido, nunca fue elegida. Por eso Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros. ¿Me explico? A eso se les llama los iluminados. Judas era un iluminado. Todo lo que pudo ver y experimentar, y sin embargo Jesús siempre dijo, este no es mío. Era cizaña en el trigo, ¿verdad? Espero que no haya ninguna cizaña entre nosotros. ¿Y a quién le dio miedo? Dijo, caray. ¿Seré trigo o seré cizaña? Bueno, la duda esa es buena, ¿eh? Te mantiene humilde. Pero también tenemos la certeza de la salvación, así que tiene que haber un balance. Entonces, estos iluminados que van a estar entre nosotros, que no los podemos evitar, son a lo que yo le llamo las cabras locas. Cabras que piensan que son ovejas, pero nunca han sido. Y esas no las puedes evitar, esas aquí van a estar. ¿Sabes cómo es que se van? ¿Cómo se dieron cuenta que había enseñanza incorrecta? ¿Cómo salió a la luz que enseñaban cosas erróneas? Porque los confrontaron. No le dijeron cada quien enseña lo que quiera o cada quien interpreta como quiera. No, lo que enseñas está mal. Y cuando lo confrontaron, porque seguramente están leyendo Mateo 18, ¿verdad? Y siguen el proceso. En privado lo confrontas, luego con testigos, luego la iglesia y luego lo expulsan. Esos que menciona Pedro son gente expulsada. ¿Cómo fue que llegaron a ser expulsados? Porque empezó a haber problemas. ¿Y quién se manifiesta en los problemas? La cizaña. Así que una iglesia sin problemas, ¿cuál es el problema de esa iglesia? Nunca existe una clara distinción entre el trigo y la cizaña. Cada quien hace lo que quiere y cada quien enseña lo que quiere. Pero cuando hay confrontación bíblica sobre la doctrina, ¿quién se manifiesta? Cuando sale a la luz quién es trigo, sale a la luz quién es cizaña. Y la iglesia puede permanecer fiel en las cosas de Dios, fiel a la enseñanza. Si nadie confronta a los demás, hablando de una congregación, si nadie confronta la enseñanza errónea, nunca va a quedar clara la división de quién es trigo y quién es cizaña. ¿Entiendes el problema de que dicen, no, sabes qué, Hernán, tú metes mucha división en la iglesia? Hablas de cosas que provocan división. ¿Qué les digo yo? Amén, hermano. No porque mi intención sea dividir. Yo digo la Escritura. ¿Y quién va a empezar a quejarse cuando le leen la Escritura? No las ovejas de Jesús. Las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Pero los que no son sus ovejas, Jesús le dijo a los fariseos,
ustedes no me entienden porque no son de mi rebaño. Cuando predicas la Biblia tal cual es, empieza a saltar las cabras locas, ¿verdad? Y si no se predica la Biblia, tienes ovejas muertas de hambre. ¿Quién era una oveja muerta de hambre? ¿Entiendes a qué me refiero? ¿Sí? ¿Y quién era una cabra loca? A esa no van a levantar la mano, ¿verdad? ¿Cómo ves los versículos en nuestra contra? ¿Realmente nos meten en problemas o no? ¿Sí o no? Si te das cuenta, todos los pasajes que te leí, y aún no te menciono Saúl, todos los pasajes que te leí, ¿qué tienen en común? Son eisegesis, pasajitos aislados, sin contexto, que les meten ideas al texto y las usan como pretexto. Pero si quitas esas ideas y lees la Escritura y lo que originalmente se escribió, es imposible que concluyas que la salvación está en una decisión tuya o que tú la puedes perder. Es imposible que niegues la predestinación. Está en la Escritura. Así que te invito a que tomes una postura. ¿Eres monergista o sinergista? ¿Trabajas en equipo con Dios para salvarte? ¿O Dios te salva a pesar de todos tus intentos fallidos por permanecer fiel? De entrada, ¿cuál de esas dos doctrinas, cuál es la única que puede generar personas salvas? El monergismo. Porque aún los que aseguran que ellos mantienen su salvación pecan todos los días, y con un solo pecado quedas destituido. De hecho, y eso es cultura general, el cristianismo bíblico es la única religión en todo el mundo, de las miles de religiones que hay, el cristianismo bíblico es la única doctrina que enseña que la salvación no es por obras. Vete con los budistas, tienes que dejar de desear para poder alcanzar el máximo. Vete con nuestros amigos arminianos, tienes que hacer cosas para salvarte. Vete con nuestros amigos católicos, pues tienes que ser aquí, si no, las vas a hacer en el purgatorio. Vete con nuestros amigos mormones, te dicen, tú vas a ir reencarnar hasta que te den tu propio mundo y tú seas el Jesús de ese mundo. O sea, caray, más extraño, ¿verdad? La única doctrina que dice, la salvación no depende de ti, sino que es una elección de Dios soberana, es la Biblia. Y es muy fácil encontrarnos unos a otros cuando habla sobre la elección. Entonces, les digo lo de Saúl o ya nos vamos. Y no porque quiero que sea votación, sino porque a lo mejor dicen, hombre, ya es demasiada información y ya no cabe, o sea, se llenó y aunque lo digas ni lo vamos a analizar. ¿Quién tiene dudas de Saúl honestamente? Levante su mano. La minoría. Que se aguante la mayoría. Me van entonces a disculpar. Y me va a disculpar un poquito la mayoría. Voy a abusar un poco de su tiempo porque es una pregunta muy constante que me hacen en redes sociales. Y es un tema muy constante que veo en muchos debates. Y es muy lamentable que los cristianos no se sepan defender. He visto cristianos que tienen información bíblica que se declaran derrotados cuando les hablan de Saúl. Porque parece que Saúl es una evidencia muy clara en nuestra contra. Saúl fue elegido por Dios, tuvo el Espíritu Santo, fue rechazado y se le quitó el Espíritu Santo. Parece que es un ejemplo claro, ¿verdad? Y por eso lo dejé al final. Y vuelvo a hacer, si eres bíblico, si estudias la Biblia y resulta que el caso de Saúl es cierto, ¿cuántas cartas tenemos que tirar? ¿Cuántas cartas leímos hoy? Casi todo el Nuevo Testamento. Tendrías que tirarlo a la basura porque sería una contradicción. Así que hay un tema interesante con Saúl y necesitamos entenderlo. La respuesta fácil es que están haciendo eisegesis. Eisegesis pura. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que Saúl era salvo, ¿verdad que no?
Dios nunca dijo que había escogido a Saúl para ser salvo. Nunca. El tema de la salvación nunca es mencionado en 1 y 2 de Samuel. Pero nuestros amigos contrarios usan a Saúl en el tema de la salvación, aunque el contexto de las cartas de los libros de Samuel jamás fue la salvación. Entonces hagamos un resumen muy breve de lo que pasó con Saúl para sacar una conclusión igualmente breve. Yo sé que de este tema podríamos hacer toda una predicación, pero por cuestión de tiempo y como quiero avanzar ya a los Corintios, vamos a resolverlo hoy. Así que les voy a leer los pasajes seguidos, rápidos. No pierdas tiempo en apuntarlos, no porque te quiero confundir, Te puedes llevar el audio y analizarlos con detenimiento, pero lo hago por cuestión de tiempo. Entonces, 1 Samuel 8, 6 al 9 dice: Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Pausa. ¿Se acuerdan que Samuel se hizo viejo? Sus hijos eran corruptos. El pueblo se queja: Samuel, tus hijos son unos corruptos, queremos un rey. Samuel va y le dice a Dios que quieren un rey. ¿Qué le dice Dios? El Señor le dijo, versículo 7, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Esto es muy importante. Dios está diciendo, no me quieren como rey, están rechazándolo a Él. ¿Qué le está pidiendo la gente? Danos un rey como las naciones. Versículo 8, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer, el poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Entonces, ¿es el deseo de Dios poner un rey? No. Están rechazándolo a Él porque son unos idólatras. Y Dios dice, pero les voy a dar un rey, ¿ok? Versículo 18 al 22, ese mismo capítulo. Cuando llegue aquel día, después de la advertencia, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Fíjate la condición y la amenaza tan fuerte. ¿Quieres un rey? Bueno, va a llegar el día en que me vas a clamar y no te voy a hacer caso. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera. O sea, mientes. Eso no va a pasar. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Porque se ve bien cool, diría aquí, ¿verdad? ¿Para qué quieren eso? No sé, pero van a la guerra y quieren que vaya un rey adelante. Bueno, versículo 21, después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos. Entonces claramente se ve que Dios no tiene el deseo, no es lo bueno que Dios quiere darles. Me han rechazado, ok, dales un rey. Luego vamos a Samuel, 1 Samuel 10, 6 al 9. Aquí ya está hablando, porque estoy recortando toda la historia, Samuel está hablando con Saúl. Esto es lo que le dice. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios está contigo. Pausa. ¿No se parece esto al Evangelio? ¿No se parece que le está diciendo que vas a nacer de nuevo? ¿No se parece esto a lo que pasó con los discípulos? El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Y esto lo usan mucho los cristianos, ¿verdad? Si Dios está contigo, ve y haz lo que tú quieras. Bueno, versículo 8, baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas estas señales. Más se parece al Evangelio, ¿no? En ese mismo momento que se voltea, Dios le cambia el corazón. La palabra corazón es el lev, hebreo lev, mente, hombre interior. Parece aquí que están haciendo de nuevo, ¿no? Le cambió la mente. 1 Samuel 12:13. Dios por medio de Samuel presenta a Saúl como rey. Dice, pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido.
pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Entonces, los criterios, las características de Saúl, ¿quién las eligió? ¿Dios o el pueblo? ¿Qué dice ahí? Al rey que pidieron y que han escogido. ¿Pero quién lo escogió? Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios les dice a ellos que ellos lo escogieron? Si el que lo escogió fue Dios. Porque Dios escogió lo que ellos querían. ¿Me explico? Entonces, el rey Saúl está diseñado para darle gusto ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero Dios le puso su Espíritu Santo, le dijo que iba a profetizar y le cambió su corazón. ¿Ok? 1 Samuel 15:23. Me estoy brincando bastantes cosas y viene el momento en que Samuel lo confronta y le dice que fue desechado. 1 Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Vemos que no se esperó Saúl al sacrificio, él se aventó el sacrificio para que no se le fuera el ejército, y Dios dice, lo que hiciste es peor que la adivinación y peor que la idolatría, te rechazo. Pero tenía el Espíritu Santo y le había cambiado su corazón. 1 Samuel 16:14. ¿Qué pasó entonces después de que Samuel le dijo eso y de que Dios lo desechó? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces, además de que le quitó el Espíritu Santo, le mandó un demonio. Fíjate bien, ¿quién lo mandó? ¿O el demonio vio la oportunidad y aprovechó? Dios lo mandó. Muestra de la plena autoridad que él tiene, ¿verdad? ¿Qué conclusión llegamos entonces con Saúl? Saúl no estaba buscando ser rey, ¿verdad que no? Dios le dice, tú vas a ser rey. Le pone de su Espíritu Santo, profetiza, le cambia el corazón. Saúl no se mantuvo, lo desecha, le quita su Espíritu Santo y le pone un demonio. ¿Se salvó o se perdió Saúl? ¿Está gozando en la presencia de Dios? ¿O va a ser echado al fuego eterno? ¿Quién vota porque se salvó? Nadie. ¿Quién vota porque se perdió? Tampoco nadie. Uno, un valiente. ¿Quién vota porque se perdió? 4. Asumo que todos los demás piensan que se salvó. ¿En base a qué se salvó o en base a qué se perdió? Para empezar, ¿te sientes en problemas? Dices, ay. ¿Entiendes a los cristianos que han dicho, no, pues sí es cierto? Digo, ¿qué más quieres así de literal? ¿Cómo resolvemos este asunto? Está fácil, se ve difícil, pero está bien fácil. Y si no puedes ver la respuesta es porque no has entendido este pasaje. Vamos a Juan 3:3. ¿Qué dice? Todavía no lo ponen. Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Yo te hago una pregunta, ¿Saúl nació de nuevo? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con eso de que vino el Espíritu Santo sobre él y le cambió el corazón? ¿Nació de nuevo? ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos saber? Porque si es por votos, cada quien puede pensar lo que quiera. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mateo 7:16-20. Fíjate, si no entiendes claramente el nuevo nacimiento, tienes dudas sobre Saúl. Mateo 7:16-20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles eran los frutos de Saúl? ¿Cuáles? Lo leímos claramente. Desobediencia, que era considerado como arrogancia e idolatría, como rebeldía. ¿Ese es fruto de un buen árbol? ¿Un buen árbol da malos frutos?
Así que estamos poniendo en problemas a Saúl, ¿verdad? Ahora, todavía hay más. Saúl profetizó, ¿verdad? Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pausa. Solo el que hace la voluntad, vuelve a hablar de los frutos. No todo el que me dice Señor. Luego, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Caso de Saúl, ¿verdad? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Aquí está Judas, ¿verdad? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿el hecho de que Saúl profetizara significa que es salvo? No. Pero ¿cómo es que una persona profetiza? ¿Cómo es que una persona hace milagros y expulsa demonios y le dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos milagros? Perdón. Y ahí hice una herejía, ¿verdad? Ahora van a andar expulsando milagros todos. Expulsamos demonios e hicimos milagros. ¿En nombre de quién lo hicieron? En nombre de Jesús. ¿Qué significa que digas que en el nombre de Jesús? Que Él te mandó. Si tú vienes y me dices, hermano, yo les saludo en el nombre de Jesús, ¿qué entiendes? Me estás diciendo que Jesús te dijo, hoy tu tarea es que vayas y saludes a Hernán. Y este hermano dijo, sí Señor. Y vino y me dijo, en el nombre de Jesús te saludo. Y le dije, pues dile a Jesús que muchas gracias. Eso significa en el nombre de Jesús. Estás diciendo que te mandó, ¿verdad? Si tú le dices a un demonio, sale en el nombre de Jesús, y no sale, ¿qué te está diciendo el demonio? Mentiroso. Jesús no dijo nada, ¿verdad? Y eres un falso profeta, porque estás diciendo que hablas por Dios y es mentira. Por eso no me oyen que dicen, en el nombre de Jesús, amén. Porque a mí no me dijo nada, ¿eh? Ok, entonces estos que Jesús les va a decir, apártense de mí, ¿en nombre de quién lo hicieron? En nombre de Jesús. Jesús los mandó. ¿Cómo es posible que unos profetizaron porque Jesús los mandó? Hicieron milagros porque Jesús los mandó. Expulsaron demonios porque Jesús los mandó. Y luego les dice, apártate de mí. ¿Qué significa esto? Analicemos. Entonces, otro caso similar al de Saúl. ¿Quién se acuerda de Balaam? ¿Balaam profetizó? Números 23, 4 al 5. Dios vino a su encuentro y Balaam le dijo, he preparado 7 altares y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Entonces el Señor puso palabra en boca de Balaam y le dijo, vuelve a donde está Balac y repite lo que te voy a decir. ¿Fue Balaam un profeta? Sí. Si le dice, pongo palabra en ti, ve y di esto, es un profeta de Dios. ¿Balaam era salvo? Entonces, fíjate, Dios le dice a Balaam, ve y di esto, lo convierte en profeta. ¿En nombre de quién va a profetizar? En nombre de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, Balaam profetizó por medio del Espíritu Santo. ¿Balaam era salvo? Fíjate, el Espíritu Santo usó a Balaam. Dios lo mandó y lo que profetizó fue en nombre de Dios. Ahora vamos a 2 de Pedro 2, 15 al 17. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Entonces, ¿se salvó o no se salvó? Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. ¿Se salvó Balaam? No. ¿Profetizó por medio del Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿por qué no se salvó?
Último, Juan 14, 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Otra vez vuelve a hacer referencia a los frutos, ¿verdad? ¿Qué haces? Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Así que hay una diferencia muy importante entre vivir con el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo en ti. Balaam fue usado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo vivía en Balaam? No. ¿Saúl fue usado por el Espíritu Santo? Sí. ¿Le cambió su manera de pensar? Sí. ¿Vivía el Espíritu Santo en Saúl? No. ¿Había nacido de nuevo Saúl? No. ¿Balaam? Tampoco. ¿Judas? Tampoco. A eso se les llama iluminados. Gente que Dios usó, pero que nunca depositó lo que el Nuevo Testamento llama la garantía de la promesa, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Judas hizo milagros? Pues igual que Balaam profetizó, igual que esos que Jesús mencionó. Dios les puede dar su Espíritu Santo temporalmente para que cumplan algo. Si no, explícame cómo habló la burra. ¿O la burra se salva? Basado en eso, lamentablemente muchos dicen que los perros van al cielo. Dice, ¿por qué la burra que Dios usó no la va a llevar al cielo? No entiendes qué es el cielo, ¿verdad? Si piensas que las burras y los perros van a andar ahí. No es por despreciar a las burras ni a los perros, pero no tiene nada que ver los animales con la presencia de Dios en todo el contexto bíblico. Pero entonces, ¿tienes algún problema con Saúl? A la luz de la Escritura, ¿es alguien que perdió la salvación o es alguien que nunca fue salvo? Nunca fue salvo. De hecho, desde entrada Dios dijo, ponles el rey que ellos quieren. Y se van a quejar. Y les pone a Saúl y le dice, ten Saúl, para que te muevas. Porque Saúl decía de sí mismo, ¿yo quién soy? Soy de Benjamín, de la tribu más pequeña de todas. Dice que le cambió su corazón, su pensamiento. ¿Por qué? ¿Cómo andaba después? Poco antes de que Samuel lo desechara, acababa de edificar una estatua en su honor. ¿Cambió su manera de pensar, sí o no? De decir, yo no soy nadie y estaba escondido, a ir a erigir una estatua en su nombre. ¿Le cambió su manera de pensar? Sí, pero nunca dice que lo salvó, ni que el Espíritu Santo estaba en él. Literalmente, el Espíritu vendrá con poder, pero nunca dentro de Saúl. ¿Me explico? Entonces, si alguien viene y te dice, mira, te voy a dar poder, muestra del poder, recibe la unción y tú te sientes acá, sí es de Dios, más cañón. Ahí está el muerto, ¿lo estás viendo? Mira, en el nombre de Jesús y se levanta. ¿Significa que ya es de Dios? ¿Que este hombre es un salvo? Según Jesús, no. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está la verdadera evidencia? En lo que haces. ¿Cuál es la evidencia de Saúl? Una persona arrogante, una persona desobediente, desechado. De la salvación, nunca le dio la salvación, fue desechado como rey. Por eso te digo que hacen eisegesis. ¿Verdad? ¿Quedaron dudas de Saúl? Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Quién ha nacido de nuevo? Esa es la verdadera evidencia. Te pueden apantallar con milagros. Martín Lutero dijo, si una doctrina hace llover milagros todos los días, fíjate bien, si una doctrina hace llover milagros todos los días, pero no se apega en la Escritura, debe ser desechada. ¿En qué se basó? En las palabras de Jesús. Ya sea que hagas milagros, resucites muertos, profetices o eche fuera demonios, no cuenta, porque no es tu poder. Y si Dios es una burra, menor mérito tienes tú que la burra, porque la burra ni piensa ni habla. Tú ya hablas y pienso que piensas.
Así que el hecho de que tú seas como profeta tiene menos mérito que la burra. Entonces no hay ninguna garantía de que eres una persona elegida. Pero un verdadero elegido no vive como alguien que tiene garantizada la salvación. Porque sus frutos, principalmente la humildad, dan evidencia de que realmente es una persona que nació de nuevo. Si una persona no se comporta humildemente, ese es el primer filtro. Si ni siquiera entiendes la Escritura, nunca vas a ser humilde. Cuando empiezas a comprender que tú no tienes nada que ver y que es gracia, la humildad es una consecuencia indispensable. Lógicamente vas a ser humilde. Si entre nosotros hay personas arrogantes, aguas. Me estás dando evidencia de que no conoces a Dios y que no entiendes la Biblia. Humildad. Agradecimiento, gratitud a Dios. Oremos pues para que entre nosotros haya evidencia. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Enséñanos a permanecer fieles a tu Escritura. Aunque hagan cosas asombrosas, aunque hagan cosas imposibles para nosotros como humanos, aunque hablen de tal forma convincente y nos ofrezcan lo que más hemos deseado en nuestras vidas, que tu misericordia nos conceda permanecer fieles a tu palabra. Permítenos no ser ignorantes de tu palabra, porque si no conocemos tu palabra, ¿qué esperanza tenemos, Señor, para poder permanecer fieles en la Escritura? ¿Qué hijo tuyo ignoraría tus palabras, Señor, si tú dijiste que tu Espíritu Santo nos guiaría toda verdad y nos recordaría lo que tú enseñaste a los discípulos? Señor, queremos pedirte congruencia en nuestras vidas. Queremos que la evidencia que nosotros podamos proporcionar no sea en hablar elocuentemente ni tener mucho conocimiento bíblico, sino en una vida, como marca la Escritura, llena de los frutos de tu Espíritu. Que se diga de nosotros como los apóstoles, estas personas indoctas, se ve que han estado con Jesús por la forma en la que hablan. No queremos personas arrogantemente intelectuales, no queremos personas superficiales, no queremos ser ningún tipo de fariseo que se siente sabio, que se siente justo en sus propios ojos. Más bien, Señor, queremos seguir tu ejemplo. Tú dijiste que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Concédenos permanecer humildes, Señor, en medio de toda situación, aunque nos insulten y nos ofendan, que la humildad sea una marca distintiva entre nosotros, Señor, que el amor hacia nuestro prójimo, sea creyente o no, se cumpla en nosotros como cuando dijiste, Señor, que sean en uno, como tú y yo somos uno, y que la gente pueda ver que son mi pueblo porque son uno. Enséñanos en medio de nuestras diferencias poder permanecer fieles a la base y al fundamento bíblico que nos has dado, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que nosotros permanezcamos humildes y que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, Señor. Amén.